Juguemos con las sombras, episodio 7, un repaso a los tipos de títeres. Bienvenido, bienvenida al podcast de los títeres, las luces y las sombras. Soy José Diego Ramírez de alasombrita.com. Seguimos sumergiéndonos en el fascinante mundo del teatro de sombras, aunque en el episodio de hoy os voy a hablar de los distintos tipos de títeres. Vamos a dar un repaso a los tipos de títeres. ¡Comenzamos! El universo del teatro de títeres es un lugar diverso y emocionante, donde la creatividad y la habilidad se combinan para crear experiencias únicas e inolvidables para el público. Hemos hablado en el episodio anterior de las distintas posibilidades que tenemos para crear los títeres de sombra y también hemos comentado cómo creemos que son los primeros títeres de la humanidad, entendiendo títeres como cualquier objeto inanimado que use una persona con intención de animarlo y dar vida, o como lo definió el titiritero norteamericano Bill Blair, y él dijo: figura animada que cobra vida gracias al esfuerzo humano y lo hace ante un público. La técnica de manipulación de títere es un arte antiguo que se remonta a muchas culturas diferentes y se ha utilizado para contar historias, transmitir mensajes y crear emociones en el público. En el siglo XXI, los títeres siguen siendo un entretenimiento muy válido para que los niños se diviertan mientras aprenden valores positivos. Y también, por supuesto, para los adultos acompañantes, que muchas veces se ven sorprendidos por la fuerza comunicativa que pueden alcanzar estos objetos en manos expertas. Es cierto que los títeres, sobre todo en España, están más asociados a espectáculos infantiles que adultos. No es igual en otros países y culturas, tal y como descubriremos en próximos episodios del podcast. Pero independientemente del espectáculo para el que se conciban, vamos a catalogar qué tipos de títeres existen y cómo podemos distinguirlos. Pero antes, ¿sabrías distinguir un títere de una marioneta? En términos generales, títeres y marioneta son usados indistintamente como sinónimos. Sin embargo, hay algunas diferencias sutiles entre los dos términos. Una marioneta es un objeto manipulado generalmente mediante hilos o cuerdas que están conectados a su estructura interior. Estos hilos son controlados por un manipulador, quien produce los movimientos y acciones. Las marionetas se han utilizado desde tiempos antiguos en el teatro, la danza y la música. La palabra marioneta proviene del francés marionnette, que a su vez proviene de la frase Marie tient au bois, María de madera. Esta frase hace referencia a la imagen de la Virgen María, tallada en madera, que se utilizaba como un objeto de culto en la iglesia. Con el tiempo, la palabra evolucionó para describir figuras manipuladas con hilos. Por otro lado, el término títere se refiere a cualquier objeto manipulado para crear un movimiento o una acción. Esto incluye tanto marionetas como muñecos y objetos. En general, el término títere es más amplio y engloba la totalidad de objetos manipulados, mientras que marioneta se refiere específicamente a objetos manipulados mediante hilos o cuerdas. En resumen, se puede decir que todas las marionetas son títeres, pero no todos los títeres son marionetas. Y ahora que tenemos un poco más claro la denominación, vamos a ver los tipos de títeres y marionetas que hay. Si bien la definición del titiritero Bill Bright nos abre el catálogo a infinidad de variaciones, vamos a clasificarlo en 4 grandes grupos principales. Para distinguir estos grupos, nos vamos a basar en la posición que adoptará el manipulador titiritero. La primera posición que vamos a distinguir es la manipulación desde abajo. Ahí vamos a diferenciar
el títere de guante, de dedo, varilla, bocón y peana. El primero, títere de guante. Los títeres de guante son una forma de títeres que requieren habilidad y destreza para su manipulación. Se utiliza la mano como base, colocando los dedos en los elementos móviles del títere, tales como la cabeza y los brazos. El movimiento nace de la muñeca y los dedos. Esta forma de títere es ampliamente reconocida en todo el mundo y existen variaciones regionales que se adaptan a las tradiciones y costumbres de cada lugar. El segundo, el títere de dedo. Es la mínima expresión del títere de guante. En vez de introducir la mano, en esta ocasión solo introducimos un dedo. El tercero, el títere de varilla. En este se manipula con un solo eje central, un palo que tiene el centro del soporte en la base de la cabeza y en el interior de la figura. Unas varillas en las manos del títere son las utilizadas por el titiritero para manipularlas. No se consigue la misma habilidad que con el de guante, pero pueden fabricarse mucho más grandes para conseguir una mayor visibilidad, ya que el cuerpo no está limitado por la medida de nuestra mano. El cuarto que vamos a distinguir es el títere bocón, también denominado Mapep. Es el que se crea con la mano doblada en forma de boca. Se utiliza sobre todo para monólogos y temas cómicos y es el más utilizado en televisión. El término Mapep proviene de la fusión de la palabra marionette y puppet. Fue creado por el genio Jim Henson y sus creaciones son conocidas por todo el mundo, por programas como Barrio Sésamo o The Muppet Show. El quinto que vamos a distinguir es títere de peana. Se trata de un tipo de títere que se apoya en una peana o soporte, lo que le permite mantener una posición estable mientras se manipula. Este tipo de títeres se utilizaron en la época de la máquina real, en periodos del teatro europeo que se extendió desde el siglo XVI hasta el XVIII. Y ahora cambiamos de posición y manipulamos desde arriba. Y el primero de todos, la marioneta de hilos. Se refiere a la utilización de un títere que se articula con hilos a un mando de madera, cruceta, que el titiritero sujeta y maneja con sus manos. El títere controlado por hilo o marioneta es considerado por los profesionales como una de las formas más complejas de creación y manipulación. Esta técnica es conocida en todo el mundo y ha sido parte de la cultura artística de la humanidad por mucho tiempo. Cuando se piensa en marionetas, a menudo la primera imagen que nos viene a la mente son estos muñecos controlados por hilo. Este tipo de títere es el más popular y se encuentra en todas las partes, desde leyendas hasta variantes regionales. El títere de hilo o marioneta es un arte que requiere habilidad y experiencia para ser manipulado de manera efectiva. A pesar de su complejidad, cuando se hace bien, puede dar vida a la marioneta y crear una experiencia artística impactante para el público, y a lo mejor con muy pocos hilos. Y otra forma de manipulación desde arriba es varilla a la cabeza. Es una variante de la marioneta de hilo. En este caso, el títere tiene una varilla en la cabeza. El resto de miembros se animan mediante hilos o con otras varillas. Sus movimientos son mucho más bruscos que la marioneta, pero el titiritero ejerce un mayor control en los desplazamientos. El mayor exponente lo tenemos en los pupis sicilianos. Y si la manipulación la hacemos desde atrás, podemos distinguir técnicas como la del bunraku, títeres sobre mesa, marotes, teatro negro y los títeres de sombra. El primero de todos, el bunraku, es la técnica japonesa. En el siglo XVII, los títeres eran pequeños muñecos de 60 a 70 centímetros que eran manipulados por una sola persona. En 1730 se introdujo el sistema de 3 manipuladores, permitiendo aumentar el tamaño de los títeres. Este sistema requiere una formación profunda y se dice que lleva 20 años de práctica para alcanzar el estatus de manipulador principal.
Los títeres son de 90 y 140 centímetros de altura y pueden pesar entre 4 y 5 kilos. Están formados por una cabeza de madera, hilos que controla el movimiento de los elementos de la cara, varilla vertical para el cuerpo y cuerdas para los miembros. Los accesorios son manipulados directamente por el titiritero. El segundo que vamos a distinguir son los títeres sobre mesa. Estos títeres están basados en la técnica japonesa del bunraku también. El titiritero se sitúa detrás de la marioneta dándole todo el protagonismo y puede, en ocasiones, dialogar o narrar. Al poder apoyarse en una mesa, se pueden manipular con más detalle otras articulaciones, sin tener que preocuparse por mantener el títere en equilibrio. De esta manera, se puede controlar varios personajes al mismo tiempo y añadiendo mecanismos de diferente complejidad, se pueden lograr movimientos precisos y detallados. El tercero, los marotes. Suelen ser de gran tamaño. Es un tipo de títere que se manipula mediante elevación. Su nombre proviene de la palabra francesa marotte, que se refiere al bastón con cascabeles utilizados por los bufones. La estructura de esta marioneta está compuesta por un único eje que sostiene tanto la cabeza como el resto del cuerpo. La mano del manipulador se convierte en la mano del títere y puede ser enfundada en un guante de color similar al rostro del muñeco para lograr una mayor inmersión en su interpretación. Hay variantes de esta técnica que ofrece un mayor margen de interpretación para el titiritero, dándole articulación a algunos elementos de su cuerpo, mandíbula, brazos, ojos, cejas, etc. El cuarto grupo, el teatro negro. El teatro negro o teatro de luz negra se realiza en un escenario totalmente oscuro y solo iluminado con luz ultravioleta. Los títeres están pintados con pintura fluorescente y puede ser de materiales diversos. Los manipuladores están totalmente vestidos de negro para que no se aprecie su movimiento. El resultado es mágico. Y por último, los títeres de sombra. En su modo tradicional, los títeres de sombra son figuras planas, articuladas, operadas por varillas o alambre, que se proyectan en una pantalla translúcida iluminada desde atrás. Cuando la figura se hace bien articulada, adquieren una capacidad de acción muy variada y expresiva. Las sombras son fáciles de realizar y también de operar. Y por último, los títeres desde dentro, los títeres habitados. Los títeres de cuerpo completo, donde el manipulador se encuentra dentro del mismo. El titiritero se convierte en la propia marioneta. Muchos de los movimientos están asociados a los propios del cuerpo humano, aunque pueden tener movimientos de boca, ojos y algunas facciones de la cara que se realizan por distintos mecanismos que el titiritero controla. Ejemplo, los gigantes y cabezudos, muñecos corpóreos de series de televisión. Un ejemplo puede ser la marioneta Caponata de Barrio Sésamo, Spinette, etc. Esos son de mi generación. En este tipo de títere, el titiritero se inserta dentro del muñeco sujetando la cabeza y la boca del mismo con una de las manos para controlar la movilidad de la boca mientras habla. La otra mano del titiritero se convierte en el brazo del títere. Para mantener el equilibrio, el brazo restante del títere está sujeto al cuerpo por un hilo de nylon, lo que le permite que se mueva con fluidez sin que quede colgando. Otros más tradicionales pueden ser los gigantes y cabezudos. Los gigantes son manipulados mediante un armazón. El titiritero sujeta el esqueleto de la marioneta y con unas varas manipula los brazos o se ve ayudado por otros manipuladores con los brazos, según también la dimensión de ese gigante. Los cabezudos pueden estar más cerca de la denominación de máscara. Y eso sería otra columna, las máscaras. Las máscaras pueden estar también asociadas al universo del títere. No todas, pero según el contexto del espectáculo y el resto del vestuario, podríamos decir que pueden ser un objeto que cobra vida con la acción del manipulador. Y por último, los títeres corporales. Los títeres corporales son una forma única y original del teatro de títeres.
En lugar de utilizar marionetas o títeres en cualquiera de las modalidades que hemos descrito antes, el propio cuerpo del titiritero o de la titiritera se convierte en el títere. Esta técnica permite crear figuras reconocidas utilizando las manos, los pies o cualquier parte del cuerpo. La compañía peruana Hugo e Inés es un ejemplo excelente de cómo utilizar el propio cuerpo para crear títeres divertidos y entretenidos. Este tipo de títere es una técnica única y creativa que requiere de la destreza y facultades físicas de los titiriteros. Además, los títeres corporales son una forma accesible y económica de crear teatro de títeres, ya que no se requiere herramienta ninguna, ni materiales especiales, solamente el propio cuerpo. Estos son algunos, a grandes rasgos, y normalmente son los más utilizados y conocidos, aunque en cada denominación existan distintos tipos y peculiaridades regionales, tradicionales y culturales. El mundo del teatro de títeres es un universo infinito, lleno de posibilidades y creatividad. Cada titiritero tiene su propia visión y estilo único, creando una riqueza de formas y técnicas en el mundo de los títeres. Muchos, la mayoría, son autodidactas, aprendiendo a través de la experiencia y la práctica, y en el curso de su carrera desarrollan una manera única de construir y animar sus títeres. La construcción de un títere es un proceso que combina habilidades manuales y artísticas y requiere una gran atención al detalle y una comprensión profunda de cómo funcionan los mecanismos de manipulación. Su complejidad de construcción y manipulación a nivel profesional hace que los titiriteros se especialicen en una de las técnicas concretas para poder ir desarrollando y descubriendo nuevos detalles, así como perfeccionar la destreza de dar vida a los títeres y marionetas. La animación de los títeres es un arte en sí mismo y los titiriteros deben ser expertos en la manipulación y control de sus creaciones. La animación de los títeres requiere una combinación de habilidades corporales, vocales y emocionales, y los titiriteros deben ser capaces de transmitir a su público una amplia gama de emociones a través de sus títeres. ¿Conoce alguno que quieras compartir con nosotros? Escríbenos en los comentarios y lo incluiremos en la lista. Y aquí finaliza el episodio de hoy. En el próximo te hablaré del teatro de sombras como herramienta educativa en la escuela. Si crees que te puede interesar los siguientes que están por venir, suscríbete por el canal que lo escuche. Y si conoces a alguien que le pueda interesar estos episodios, compárteselo. Puedes encontrarnos en la web y redes sociales. Entra en alasombrita.com. Y somos una compañía de títeres, actuamos por España. Si quieres ver uno de nuestros espectáculos en directo, consulta nuestra agenda en alasombrita.com/agenda. Apúntate al club de amigos de A la Sombrita y solicítanos 2 invitaciones para la función que quieras, como regalo de bienvenida y así podernos conocer personalmente. Inscríbete gratis en alasombrita.com/club de amigos. Y te avisamos cuando actuemos en tu provincia. No olvides dejarnos tus comentarios y preguntas. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Que pases un buen día.